Bueno, lo que les decía es, cambiamos entonces la carga. Fíjense la variación de carga que pusimos, un orden de magnitud, ¿no? Pasamos de 100 ohm a 10 veces de resistencia más grande, ¿no? Pero quiere decir que tomo 10 veces menos quiere decir que como la corriente es más o menos constante, quiere decir que la tensión varía mucho, ¿no? Si miro la tensión colector emisor, ahora son 6 volts, ¿no? Entonces, voy a volver a hacer el grafiquito para que nos ubiquemos. Estábamos con un BB fijo, eso sería sin pendiente, esto sería con pendiente, o sea, esa sería la real. Con la carga de 100 ohm estábamos por acá, teníamos 11,3 volts de emisor colector y teníamos una corriente habíamos dicho 6 con algo, ¿no? 6,2 mA, y ahora tenemos 6 volts, estamos por acá, sí, más o menos 6 volts, y tenemos una de, creo que medimos 5,8, ¿no? O sea que esa variación en la corriente está asociada a la resistencia de salida de nuestra fuente de corriente, pero así todo, fíjense, variamos la carga 10 veces de 100 a 1000 y la corriente varió solamente de 5,8 a 6,2. ¿Se entiende? O sea, claramente esto se está comportando como una fuente de corriente. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de la fuente de corriente? Ahora vamos a ver en el circuito. ¿Hasta dónde puedo subir esta resistencia? Bueno, si hago 5. ¿Cuánto habían calculado? 5,6 mA por, fíjense que si esta tensión está en, ¿no? Porque una pregunta podría ser, ¿cuál es el rango de operación de esa fuente? Bueno, no se tiene que saturar este transistor, ¿no? Entonces, si este punto está a 12 volts, este tiene que estar abajo de 11,7, ¿no? O sea que 11,7 volts va a ser, si esto se sigue comportando como fuente de corriente de 5,6 mA por la resistencia, así que RL tiene que ser menor a 11,7 sobre 5,6, ¿no? ¿Alguno me hace esa cuenta a ver cuánto da? ¿2 kilos? Puede ser. Ok, o sea que 2K es la resistencia más grande que podría poner. Para el otro lado, la más chica, nada. Tengo como límite el BCC de 12, ¿no? O sea, la tensión esta colector emisor en un momento se va a hacer 12 si es muy chiquita la resistencia, ¿no? 5,6 por la resistencia, esta caída cada vez más chiquita, ¿no? Hasta que casi es 0. Bien, listo, sabemos cómo hacer fuentes de corriente. Esa que siempre hasta ahora fue un dibujito en todos los circuitos que hicieron, ahora saben cómo hacerlo. Fíjense la utilidad de eso ahora, porque ahora yo, bueno, acá tengo puesto ahora una entrada de 10 volts, miro la salida, 10 volts también. ¿Saben? O sea que el circuito está funcionando. Miro la corriente acá, la tensión, perdón, en este punto de salida. Fíjense, la tensión en el borne de la fuente de corriente se mueve un montón, porque habíamos visto que era la tensión de salida más la caída acá, ¿no? En este transistor. O sea que la fuente de corriente entre sus bornes se está moviendo entre menos 8 volts y casi 12, y sin embargo la corriente se debería mover poquito, ¿no? La miro y sí, fíjense, se mueve más o menos lo que estoy moviendo, más o menos con una media de 6 mA, se mueve a menos 5,5 y a 6,4, ¿no? O sea, se mueve muy poco pese a la gran variación de tensión. Y esa es la definición de una fuente de corriente, ¿no? Debería ser cero, como es una fuente de corriente realista, tiene impedancia de salida y un poquito se mueve, pero pese a que
esta tensión se mueve un montón, esta fuente sigue funcionando. Y fíjense, si yo miro ahora la tensión emisor-colector, que lo más chico que vale esa tensión es cuando se está por saturar el transistor, ¿está bien? Y en este caso llega casi al borde, o sea que estamos al límite del circuito, pero ven ahí, perdón, tengo que buscar el mínimo, por ahí, 1 volt y pico, 600 milivolts, más o menos el mínimo. Esa es la tensión colector-emisor del transistor de la fuente de corriente. Está bien que nuestra fuente de corriente para funcionar tiene que estar en región activa, no en saturación. O sea que ahí tenemos más o menos 600 milivolts, ¿no? Puso 2 ahí. O sea que está en zona activa en todo momento, pese al gran rango de excursión de tensión que hay acá. Así que bueno, nada. Respecto de la asimetría que se producen, fíjense, entro por acá, está la fuente de señal que va entre más o menos 10 volts. Si vengo para acá, la tensión de salida está subida, ven que está la verde corrida, 0,7, por la que estoy entrando no por el punto medio de los diodos, sino que estoy entrando por acá. Y si voy para acá lo mismo, ¿no? Si esta es la entrada, voy por este caminito. Sube 0,7, sube otro 0,7 y acá por la juntura del diodo baja otro 0,7 más o menos, ¿está bien? O sea que vaya por este camino o vaya por este camino, la salida me queda corrida 0,7 respecto de la entrada, que es lo que habíamos visto, habíamos dicho acá, ¿no? Donde quedó la curvita esta. La transferencia, ¿no? Eso es porque estamos ingresando por ahí. La otra cosa que por ahí la pasé rápido y no dije nada, es fíjense, nada, el diodo está conduciendo en todo momento, ¿no? O sea que no pasa eso. Si sigo aumentando la tensión de entrada, lo que tendría que ver que pueden pasar dos cosas, ¿no? No sé cuál va a pasar, hay que pensar. Pueden pasar que se sature la fuente de corriente o que se sature primero este transistor, ¿no? Es probable que primero se sature la fuente de corriente porque cuando este punto sube, este sube igual pero corrido 0,7 para arriba, ¿no? Entonces cuando aumente mucho esta tensión, se va a saturar la fuente de corriente y se va a dejar de comportar como lo diseñé, ¿no? ¿Alguna pregunta? Nos falta poquito y terminamos. De hecho, nos falta lo último, que es una última opción, que es reemplazar los diodos por este circuito que se llama multiplicador de tensión base emisor. Ahora vemos por qué se llama así. Pero todo esto, ahora que está acá, va a jugar el rol de los diodos en el circuito anterior, ¿no? ¿Cómo es eso? Básicamente ese circuito se comporta como un diodo ajustable. Fíjense que tiene puesta una resistencia entre colector y base. ¿Está bien? Esta no está fuente, está porque por ahí el dibujo parece lo que uno hace siempre, que es conectar la resistencia esta de la base a una fuente, pero no, acá está entre el colector de este transistor y la base, uno está poniendo esta resistencia, y esta otra la está poniendo entre la base y el emisor. Entonces, si uno supone que la corriente I1, esta de acá, va a ser mucho mayor a la de la base, entonces la tensión esta, fíjense, si estoy diciendo que muy poca corriente viene por acá, que casi toda viene por acá, entonces la tensión de este punto con respecto a este punto, que la llamo BBB, es directamente la corriente I1 por la suma de las dos resistencias.
Eso es lo que dice acá. La corriente I1 al mismo tiempo es directamente la tensión base emisor dividido la resistencia. Simplemente cancelo este R1, lo paso viendo y fíjense a lo que llegué. Llegué a que la tensión BB, que es esta de acá, es la tensión, que es la colector emisor de este transistor, es la tensión base emisor, esta, multiplicada por un factor, que lo defino yo en función de la relación entre el valor de esta resistencia y el de este. Por eso se llama diodo ajustable o multiplicador de base emisor. Porque me permite, fíjense que lo que nosotros hicimos antes fue poner dos diodos, porque necesitamos dos caídas, ¿no? Una para cada base. Pero eso estaba fijo. Ahora tengo esto que, bueno, si quiero hago una relación acá de 1, las hago iguales, y tengo que esa tensión es 2 tensiones de base emisor, y estoy como antes. Pero ahora puedo sintonizar, puedo poner acá un potenciómetro, digamos, una resistencia variable, y puedo hacer que esto sea 2, 2.1, puedo hacerlo fraccionario, ¿no? Puedo ajustar, y con eso ajustar la polarización de la etapa de salida, exactamente donde quiera. Si es mucha polarización, la subo, la bajo. Es más, puedo empezar en 0 y empezar a polarizar de manera de sacar la distorsión de cruce por 0, ¿no? O sea que es un diodo ajustable, esa es la idea de este circuito. Les muestro eso en el simulador y después terminamos. Acá tengo solo el multiplicador armado, ¿no? Fíjense, la tensión acá, colector emisor. Esto es constante, ¿no? Se ve como una recta, pero es una cuestión numérica. Fíjense que esto está en 2,222. Es 2.2 y la base emisor es 0,700, ¿no? A ver, no hice la cuenta, espero que dé, pero dijimos que la tensión, el multiplicador lo que hace es que la tensión colector emisor sea la base emisor por 1 más RF sobre R1, ¿no? RF era esta. O sea que esto nos da, en este caso, 0,74 por 1 más 2. O sea que nos queda 3 por 0,74. 3 por 7, 21, sí, más o menos nos da estos 2,2 volts que está acá. ¿Está bien? Así que, nada, lo que uno puede hacer con esto, como les decía, varía esto y tiene básicamente un múltiplo que puede ser fraccionario de la tensión base emisor. Es proporcional, obtiene una tensión proporcional a la base emisor. Por eso se llama multiplicador de tensión base emisor o diodo ajustable. Y bueno, para terminar, acá está. El clase AB con polarización ajustada por multiplicador de tensión base emisor o diodo ajustable. Nada, si pongo la entrada en 0 voy a arrancar, después la vuelvo a poner en 11, pero, o 10. Si pongo la entrada en 0, o sea, este punto está a 0, no hay entrada, la salida está otra vez por la asimetría de entrar con la fuente de señal por acá abajo, la señal está 0,7 corrida. Si miro la tensión base emisor de esto, está en más o menos 800 milivolts. Y esto está en 1,50 y pico, y eso tiene que ver con que es la tensión esa de 0,8 multiplicada por 1 más. Fíjense que acá estoy haciendo 1 sobre 1,2, ¿no?
O sea que, nada, si vuelven a hacer la cuenta que hice antes, les va a dar. Estoy ajustando la tensión de salida a 1.52 volts, ¿no? Es decir, la tensión BB, como les decía antes, por 1 más 1 sobre 1,2. Eso me da del orden de 1,5, que más o menos es 2 caídas en el diodo. Pero bueno, puedo, como les decía, poner una resistencia variable acá e ir ajustando esta tensión, que en definitiva es la que va a producir la caída en estas dos junturas para entrada cero, como estamos ahora, y eso me va a producir, en definitiva, una corriente de polarización, que es lo que hace este clase B, ¿no? Una corriente de polarización que la voy a poder ajustar. Si mido ahí, ahora está en 17 mA, ¿está bien? Si tengo que achicar, a ver si muevo esta un poquito, por ejemplo pongo en 1,3, debería bajar esa corriente. Bueno, ahí bajó apenas, ¿no? Hay que moverlo más para bajar la corriente. La cuestión es que puedo ajustar la polarización con eso de forma más flexible. ¿Qué más? Nada, y después funciona el circuito. Una vez que lo pongo a funcionar ahí, funciona como el otro, ¿no? Es decir, eso no cambia. Si miro la tensión de entrada, miro la de salida, y está corrida 0,7, pero son iguales, ¿está bien? Está corrida la caída de la juntura esta, pero está sinusoidal y ganancia aproximadamente 1, ¿está bien? Otra vez, ahora la restricción es que acá puse una fuente ideal para simplificar el problema, pero nada, podríamos poner la fuente espejo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de esto. Voy a parar de grabar y nos quedamos entonces. Podemos hacer consulta de esto o si alguno tiene del práctico, ¿no? Así que paro de grabar.